Estábamos conversando con Juanma sobre primero, antes de tocar el tema de globalismo y patriotismo, ¿qué es ser de derecha? En eso estábamos, en eso nos quedamos. Y Juanma, por favor, te voy a pedir que me ayudes repitiendo tu respuesta Sí, veo un brevemente. comentario que dice que tú te ves un poco pixelada y sí, es verdad, te ves un poco borrosa la imagen. Ahí se está viendo mejor. Quiero saber si tú me ves bien a mí. A ti sí se te ve bien ahorita. Ok. Pero bueno, para seguir comentando lo que estábamos hablando anteriormente, cuándo nace la derecha, a partir de cuándo se habla de derecha versus izquierda. Eh, Ujú. Lógicamente hay que remontarnos a varios procesos históricos, especialmente con la Revolución Francesa. A partir a finales del siglo XVIII que se comienza a hablar de izquierda versus derecha, eh, porque, porque bueno, recordemos que la Revolución Francesa inicia el 14 de julio con la toma de Bastilla, un proceso que dura 10 años aproximadamente, porque luego viene Napoleón Bonaparte y le da un golpe de Estado a los revolucionarios franceses. Pero de igual forma, ¿qué pasa con esa izquierda, con esa derecha? Lo siguiente, los revolucionarios más extremistas, que son los jacobinos, se sientan en los parlamentos, en las convenciones, en aquellos lugares donde se discutía temas políticos, sociales, a la izquierda. A diferencia de ellos, están los girandinos, que eran los más moderados, se sentaban a la derecha. La gran diferencia entre ambos grupos es que los girandinos defendían básicamente la propiedad privada, el derecho que tenían a la propiedad. Por eso eran más moderados. Y que de hecho por esas ideas los jacobinos persiguieron muchísimo a los girandinos. Ellos fueron sometidos a guillotinas, y a partir de ahí es que comienza aquella tendencia entre derecha versus izquierda. De igual forma, esa Ujú. misma tendencia se ejemplifica, se evidencia con la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría es aquel conflicto ideológico entre dos bandos, entre dos corrientes. Está el occidente, ¿no? Liderado por el bando capitalista, Estados Unidos, los aliados como Reino Unido, Francia, Australia, etcétera, etcétera. Y en el oriente están los comunistas, liderados tanto por China como por la Unión Soviética. Ujú. Recordemos que el proceso de Guerra Fría comienza con el término de la Segunda Guerra Mundial. Y esa división tan cultural, tan económica, política, se evidencia perfectamente con la creación del muro de Berlín. Y precisamente fueron los comunistas que crearon el muro de Berlín para que las personas que vivían en esos países comunistas no emigraran a los países capitalistas, precisamente por las condiciones tan precarias que vivían en unas condiciones que eran muy paupérrimas especialmente. Entonces, a partir de aquí podemos entonces hablar acerca de qué es de la derecha, qué es una persona de derecha, etcétera, etcétera. A pesar de que son etiquetas de marketing, etiquetas que a muchos no les agrada, otros prefieren hablar de una nueva derecha en el día de hoy. La derecha básicamente, políticamente de derecha, el que es político, el que es políticamente de derecha, eh, defiende la vida, la familia, la libertad, la propiedad privada. Básicamente Eso la ha sido derecha, desde siempre. perdón, Eso ha sido desde siempre con la derecha. sí. Y al final de cuentas, dentro de la propia derecha hay muchas corrientes. Lo digo por el término de marketing, etiqueta. Es un término que es válido al menos en América Latina, a pesar de por qué, porque bueno, América Latina siempre ha tenido muchas dudas con su historia. No hemos, al principio con las independencias, etcétera, etcétera, eh, nos afectó mucho el caudillismo militar y político, a Ujú. diferencia de que muchas independencias que hemos visto en la esfera global, tan pronto se independizan, comienza un proceso democrático. En muchos países de América Latina pasa todo lo contrario. A pesar de que en muchos países de América Latina tampoco hay incidencia política,
hay muy poca educación política, etcétera, etcétera. Es por esa razón que es válido hablar de derecha. Pero al final de cuentas, la derecha se opone tajantemente contra el progresismo social, cultural, lo que promueve el marxismo como tal. Y en América Latina sí tenemos muchos referentes de derecha. Está el caso de José Antonio Kast en Chile, Centurión en Argentina, Bolsonaro. Está el caso de Trump, a pesar de que no es América Latina, pero incide bastante, Estados Unidos incide bastante en la política latinoamericana. En Europa tenemos otros líderes de derecha, Vox, Santiago Abascal en España. También está el mandatario más joven de todo el mundo, Sebastián Kurz, en Austria, que también es un líder de esta corriente. Y al final de cuentas, esto es lo que definiría la derecha como tal. Claro. Mencionabas algo importante que es de hecho que la gente se informe también, ¿no? Mencionabas por ahí. Y creo que es importante saber cuál es la línea y qué es lo que defiende cada una de estas corrientes, porque son dos espectros opuestos, digamos. Y digamos que las personas que me dicen, no, yo soy centro, no soy un centro, o sea, eso yo digo que es un 80% de derecha, 20% de izquierda, 60-40. Entonces creo que no pueden haber tibios en este tipo de posturas, ¿no? Creo que es importante tener una postura clara, informarse y poder defenderla también, porque creo que ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre los intereses que hay, pero si uno no se informa y queda siendo un tibio y queda siendo un centrista, en la praxis se vende muy fácilmente a la agenda, a los intereses de la izquierda, ¿no? Sin saber que hay un trasfondo detrás. ¿Correcto? Entonces quería saber que nos expliques un poquito más qué es ser un progresista, si un progresista es de derecha, un progresista es de izquierda, o en todo caso con cuál se identifica más o con cuál se acomoda mejor. Mira, el que es centrista políticamente hablando es un vago, es una persona que no tiene identidad política, diríamos nosotros, porque o eres blanco o eres negro, o eres caliente o eres frío. La tibieza en cuanto a la parte política no es muy recomendable, no es de fiar. Esa es la palabra, no es de fiar. Exacto. Porque entonces si es de centro, el de centro básicamente toma lo bueno de ambos bandos. Pero entonces a veces tú te pones a analizar en la parte moral, en la parte cultural, y acaso la izquierda podrá tener algo bueno en esos elementos, porque de igual forma el que de derecha acepta que la desigualdad social es natural. A diferencia entonces de los progresistas que prefieren, que elaboran un discurso de igualdad social, que de equidad social, que justicia social. Para la derecha, para promover la igualdad entre las clases sociales, la mejor forma es eliminando la pobreza, creando empleos, porque la mayor desigualdad se evidencia en la parte económica. Yo no puedo avanzar socialmente si no soy sólido en la parte económica. Entonces, ¿qué pasa? La izquierda promueve su justicia social, su igualdad social, dañando la economía, porque la izquierda elabora programas sociales, programas políticos, programas de ayudas a los pobres, tocando los impuestos, aumentando los impuestos, pero tú dar dádivas y solo mantenerte con dádivas y dádivas, estás creando un individuo totalmente lleno de parásitos, es creando un cáncer que está en la sociedad. Ahora bien, el progresista, porque para hablar de progresismo tenemos que remontarnos de nuevo a la historia, a la corriente marxista, al pensamiento de Engels, al pensamiento de Marx y otros teóricos, cómo la propia izquierda va evolucionando con el triunfo de los bolcheviques en la Revolución Rusa de 1917.
y que luego esa misma izquierda cambia con Mao Zedong y su revolución famosa, la revolución de China, creando una hambruna que mató millones de chinos con su política social, con su justicia social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la izquierda política nace como tal, con el pensamiento de Marx, con el pensamiento de Engels, entonces pues, pretendemos no acabar la clase burguesa, porque todo hay que ponerlo dentro de su contexto. En ese momento donde esta izquierda nace, ¿qué pasaba en el mundo? Pasaba la revolución industrial en Inglaterra, luego Inglaterra se expande por todos los países europeos, pero ¿quiénes tenían el capital para que la revolución industrial se llevase a cabo? Lógicamente los burgueses. Entonces Marx identifica todo esto, comienza a elaborar un discurso a favor de la clase proletariada, que la clase obrera, que siempre fue oprimida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Comienza ¿no? a promover una revolución del proletariado. Pero ¿qué pasa? Se dan cuenta que el comunismo no funciona. Por lo tanto, Engels, que escribió junto a Karl Marx diversas obras, se considera como el padre del socialismo, entonces reinventa el comunismo, crea el socialismo. Con el socialismo, básicamente nace lo que es el feminismo radical. ¿Por qué razón? Porque dentro del pensamiento de Engels, a pesar de que reivindicaba una revolución del proletariado, de igual forma reivindicaba la sociedad matriarcal, porque para Engels, en la familia, en la mujer es el proletariado, el hombre es el burgués. Por consiguiente, aquella izquierda, para abolir la propiedad privada, debe abolir la familia y el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué razón? Porque estos teóricos de izquierda... Porque estos teóricos de izquierda daban una lucha en la parte política y en la parte económica. Eran contrarios al sistema capitalista. Ellos eran comunistas. El comunismo, recordemos, es una doctrina política económica donde la propiedad, o donde los modos de producción están bajo la propiedad colectiva, la propiedad común, la propiedad de todos, a diferencia del capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? Estos teóricos proponen ¿no? eliminar lo que dije, la familia, el matrimonio, para eliminar la propiedad privada, porque según ellos, la familia es la base de la propiedad privada. Y no solo es que es un ataque directamente a la familia, sino también al cristianismo. ¿Por qué razón? Porque bueno, el de derecha también no es que creen en Dios, no es que todos sean religiosos, pero sí pueden creer que la religión puede ser un instrumento de orden cívico. Y con esto no estamos promoviendo un Estado totalmente confesional, porque son cosas muy distintas. El de derecha cree en eso. Entonces, ¿qué pasa? El de izquierda, el teórico, marxista, leninista, Engels, etcétera, etcétera, atacan no solamente a la familia, sino también al cristianismo como tal. Porque es mediante el cristianismo que ese concepto de familia cambia. Porque de igual forma, Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, también hace una valoración acerca de la familia matriarcal. La mujer en aquel sueño de Engels podía acostarse con cuantos hombres quisiera, era la que tenía la herencia sobre sus hijos, toda la potestad sobre sus hijos. Es decir, que existía aquel famoso sistema matriarcal que iba de la mano con una economía doméstica basada en el comunismo, según Engels. Pero ¿qué pasa? Es mediante el propio cristianismo que el concepto de familia va cambiando, y ese concepto de familia que cambió gracias a esos principios es la que todavía hoy permanece. Pero ¿qué pasa? También es el cristianismo que nos da a nosotros la idea de la propiedad privada. Tan solo hay que leerse los mandamientos, donde uno de ellos dice que no robarás. Pero no robarás lo de quién, lo del otro. Ahí ya se evidencia la propiedad privada como tal. Tú no puedes quitarlo del otro. Hoy en día vemos lo mismo, como los gobiernos de izquierda pretenden expropiar, robar los bienes, las propiedades del otro, del empresario. En Argentina, por ejemplo,
Ya vi en la noticia de que el gobierno le quiso cerrar los negocios a muchos empresarios, a otros también les expropió sus propiedades, porque tan solo quieren trabajar. Lo mismo vimos en Venezuela y las famosas expropiaciones que hacía Chávez y que continuó Nicolás Maduro. Entonces, con esta izquierda que nace con Marx, con Engels, una izquierda totalmente política, teórica, ideológica, ataca directamente a la familia, el cristianismo, el matrimonio y la propiedad privada como tal. Entonces, a partir de ahí vemos cómo la izquierda se reinventa, cambia, evoluciona. Por ejemplo, con la revolución con la revolución rusa, con el triunfo de los bolcheviques, cómo entonces ahí nace la Unión Soviética como tal, Unión de Repúblicas Socialistas. Aquí aquí es que comienza la práctica de Marx. ¿Por qué razón? Porque los rusos comienzan esa revolución del proletariado, la revolución del obrero, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con estos propios izquierdistas, estos propios teóricos? Comienzan, ¿no?, a crear campos de concentración de trabajos forzosos, pero resulta que si tú quieres promover la revolución del proletariado, el proletariado iba a ser libre. Resulta que en la Revolución Rusa los contrarios y los opositores políticos fueron sometidos a trabajos forzosos. Y que de igual forma llevaban a cabo un proceso de industrialización, entre comillas, que al final de cuentas asesinaban a las personas precisamente por una degradación física, no los alimentaban. Con la Revolución Rusa comienzan a crearse estos campos de concentración, los famosos los gulag. Y luego vemos, ¿no?, cómo en la propia política de Hitler, porque también muchos a veces hablan de Hitler como que Hitler era de derecha, pero no, Hitler era de izquierda básicamente, y la gente dirá, porque la gente dice, porque Hitler protegía la propiedad privada. Claro que la protegía por razón de que necesitaba la plata, el capital para sus guerras. Lógicamente, ese fue el único motivo por el cual Hitler defendió la propiedad privada. Y que luego vemos como en su propio libro, Mi lucha, él habla de que la propiedad privada no existe. Y otra prueba de que Hitler era de izquierda es precisamente su partido. El partido de Hitler se llamaba Partido Nacional Socialista. Ya con eso no hay que discutir muchísimo de que si era de derecha o de izquierda. No. Hitler sí protegió la propiedad privada con el único objetivo de utilizar los recursos para sus guerras, para comprar armas, para asesinar los judíos, que no solo fueron judíos, también fueron negros, también fueron católicos. De igual forma, entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el primer país o grupo que llega a Berlín, a Alemania, fue la Unión Soviética. Entonces, ya cuando Estados Unidos, los aliados llegaron a Berlín, ya la Unión Soviética estaba ahí. Por eso vemos que Berlín se divide, ahí que nace el muro de Berlín. El muro de Berlín fue creado por los izquierdistas, por los comunistas soviéticos. Y que de hecho, hoy en día, en la Alemania aún se evidencia esa división cultural. Por eso vemos que la Alemania oriental es más pobre que la Alemania occidental. Resulta, totalmente sorprendente, porque la Alemania oriental fue donde la Unión Soviética tuvo más impacto, y la Alemania occidental fueron los aliados, los capitalistas. Hoy en día esa división cultural permanece en Berlín, Alemania. En Alemania, perdón, en general. ¿Qué pasa en la década de los 50, en la década de los 60, 70? Perdóname que te corto un ratito. No puedo visualizar el tiempo, no sé cómo vamos con el tiempo. No sé cómo vamos con el tiempo, acá ya no puedo visualizarlo. No sé si... Creo que ahí en el vivo, donde dice vivo, puedes poner... Ya, genial. Sí, ya me estaba preocupando un poquito. Quería ir un poquito comenzando a aterrizar la parte del concepto de ser un progresista para que no nos gane mucho el tiempo, digamos, y ya pasar a la parte de globalismo. Sí, ya voy a terminar la idea para seguir comentando acerca del tema. Pero ¿qué pasa en la década de los 60, 70, 80, 50? Comienzan las revoluciones comunistas
la revolución del proletariado en diversas partes del mundo. Por eso vemos la guerra de Vietnam. Luego de Vietnam, el remanente comunista llega a la isla Laos. También vemos una división en la península coreana. Corea se dividió en la década de los 50, creo que fue a partir de 1953, con la guerra. La península coreana se divide en dos: Corea del Norte, comunista; Corea del Sur, capitalista. Y que de hecho hoy en día el principal aliado económico y político de Corea del Norte es China. El Estado de China es totalmente comunista. ¿Qué pasa en América Latina? La Unión Soviética también financia muchos grupos guerrilleros para comenzar esta revolución, y por eso vemos, por ejemplo, la Revolución Cubana. Aunque en la Revolución Cubana al inicio no era un aliado tan ferviente, tan acérrimo de la Unión Soviética, fue ya al principio de la década de los 60 que ya Cuba comienza a dar pasos a favor de la Unión Soviética. También vemos, al menos en mi país, sí financiaba muchos grupos guerrilleros, frentes marxistas, y especialmente durante la Guerra Fría no era muy fácil gobernar en América Latina, especialmente para los líderes de derecha, políticamente hablando, porque se tenían que enfrentar constantemente a estos grupos izquierdistas que tenían el objetivo, ¿no?, de provocar desorden social en los países. Continuando con el tema, ¿no?, porque es un tema muy amplio, ¿no?, hablar de Guerra Fría, que de izquierda, de su derecha, que progresismo, etcétera, etcétera. Pero es importante de hecho que sepan todo este trasfondo de historia, ¿no? De dónde viene y todo eso. Sí, y especialmente también con América Latina sucede el caso del Foro de Sao Paulo. ¿De qué forma inicia el Foro de Sao Paulo? Especialmente cuando los líderes de izquierda en América Latina se dan cuenta que la fuente de ingresos se iba a cortar, básicamente porque la Unión Soviética estaba pasando por un proceso de disolución. Cumplió ese proceso de disolución en diciembre de 1991, pero tiene sus trasfondos, especialmente en la década del 80, a mitad de la década del 80, con las políticas nuevas, políticas económicas, sociales que llevó a cabo Mikhail Gorbachev en la plena Unión Soviética. Empezó a liberar brevemente el mercado, pero al final de cuentas había un gran disgusto, ya especialmente con los propios soviéticos y con la propia Unión Soviética. Entonces las protestas sociales aumentaron, hubo mucha persecución política, limitaron el pensamiento, limitaron la prensa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya el muro de Berlín se cae en 1989, 9 de noviembre de 1989, ya eso básicamente sirve como desenlace para que la Unión Soviética, al final de cuentas, no siga existiendo. Entonces, en pleno 1991, en los meses de septiembre, a mitad de septiembre, etcétera, por ahí va, la Unión Soviética se ve obligada a reconocer la independencia de repúblicas socialistas soviéticas como Lituania, Letonia, Rumania, etcétera, etcétera. Entonces, 2 meses después es que ya cumplen la disolución de la Unión Soviética, porque ya había un disgusto. Las políticas que fue diseñada, liderada por Gorbachev, se llamó la perestroika, un proceso también que debemos estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Para poner en contexto con los líderes de izquierda, lo siguiente. En 1990, en julio, por ahí de 1990, los líderes de izquierda, encabezados por Lula da Silva, Fidel Castro, porque esta idea nace con Fidel Castro. Fidel Castro se da cuenta ya de que con la Unión Soviética no iban a mantener su revolución, no iban a seguir promoviendo sus ideas, no iba a poder seguir existiendo como país socialista. Por lo tanto, deben buscar un aliado más cercano. Entonces ahí está Fidel Castro, Hugo Chávez en América Latina, y entonces agrupas a todos los líderes de izquierda en Sao Paulo, precisamente Brasil, en 1990, un año antes de la disolución de la Unión Soviética. La real preocupación de estos líderes de izquierda era la fuente de ingresos. Esa era la única preocupación. Y que de igual forma a esa actividad que se celebró en Sao Paulo,
también fueron representantes de grupos guerrilleros como la FARC, por ejemplo. Entonces, cuando se creó el Foro de Sao Paulo, solo había un único partido que estaba en el gobierno, que era el Partido Comunista de Cuba. Todo cambia cuando Hugo Chávez gana en 1998 las elecciones. Y luego viene Lula da Silva en el 2000, 2003, que Rafael Correa, que Evo Morales, también estaba Daniel Ortega en Nicaragua. Todo esto es para ir contextualizando, todo esto es, digamos, la unión, digamos, de la izquierda en Latinoamérica, ¿verdad? Latinoamérica. Hasta ahorita de la vieja izquierda. Y hoy en día esa izquierda se sigue reinventando porque ya básicamente muchos líderes de izquierda ahora se agrupan dentro del Grupo de Puebla, por ejemplo. Es totalmente una barbarie, una estupidez, porque a pesar de, ya se dan cuenta de que la gente no cree en esos grupos, se reinventan, cambian una imagen, cambian su máscara, su careta, para seguir enamorando a su gente. Pero entonces, ¿qué pasa? Vemos un cambio en la izquierda. A partir de la disolución de la Unión Soviética, los líderes de izquierda empiezan a adoptar como grupo a aquellas minorías sexuales, étnicas, comienzan a elaborar un discurso ahora indigenista, ambientalista, pero vemos... Perdóname, acá es para no digamos, al ver que su modelo económico ya la gente no se lo creía, digamos, no los convencía, ya cambian este discurso, ¿no? Y ahí comienzan a tomar estos problemas sociales, digamos que ahí es donde vas a introducir como para jalar votos, ¿correcto? Sí. Y, ¿dónde iba? Pero bueno. Te estaba comentando que ya se había, digamos, después del muro de Berlín, y ahí te corté. Sí, sí. La izquierda se reinventa, ¿no? con el proceso de la disolución de la Unión Soviética. Ahora vemos que muchos líderes de izquierda empiezan a elaborar un discurso ambientalista, indigenista, feminista, pro aborto, colectivo LGBT, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que muchos referentes de la izquierda latinoamericana incluso odiaban hasta a los homosexuales, odiaban a las feministas, en muchos casos tampoco apoyaban el aborto. En América Latina sí la izquierda es muy diferente. Por ejemplo, la izquierda en Argentina, en Chile, Colombia, México, en otros países así, sí tienen un discurso a favor del aborto. Pero ahí está el caso de Nicolás Maduro, un líder de la izquierda, me parece que él tiene una posición contraria al aborto, porque se llena mucho la boca de que es católico, de que es cristiano, que defiende los principios bíblicos, etcétera, etcétera. Pero de igual forma, otro líder de la izquierda, que es Fidel Castro, sí defendían el aborto. Cuba, recordemos que es el primer país de América Latina en legalizar el aborto. En República Dominicana, me imagino que se ve lo que pasa en Perú, una izquierda que a veces es totalmente hipócrita, que no está bien identificada, porque al menos en mi país es muy difícil hablar de izquierda versus derecha. Mucha gente no comprende qué implica ser de derecha, qué implica ser de izquierda. Por eso en muchos partidos que son de derecha, entre comillas, tenemos personas de izquierdas, y en muchos partidos de izquierdas también tenemos personas de derecha, conservadores. La cosa cambia muchísimo, al menos en mi país. Hay otros países como Argentina, donde esa lucha, no solo en Argentina, sino también en Chile, esa lucha de izquierda versus derecha sí está bien marcada. Porque, lógicamente, han superado, ¿no? la educación política. Al menos en mi país no hay mucha educación política, por consiguiente, a veces es difícil contextualizar aquí, conceptualizar también ambas corrientes, la gente no lo va a comprender especialmente. Pero entonces también hay que establecer otro punto dentro de la corriente de izquierdas. ¿Cuándo comienza a relacionarse el movimiento feminista con la ideología marxista? Especialmente con referentes como Friedrich Engels, que para mí es el padre del feminismo radical. Tan solo hay que leerse su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado,
También están otros socialistas como Fourier, Saint-Simon, y especialmente en la Unión Soviética como tal está esta referente, Alexandra Kollontai, que promovía tajantemente el comunismo en la Unión Soviética, el feminismo, que la revolución del proletariado, que la emancipación total de la mujer en la sociedad, en la parte económica, etcétera, etcétera. Y decía en sus discursos que bajo ese paraíso comunista la mujer incluso iba a avanzar, iba a ser libre. Resulta que pasa todo lo contrario. De hecho, la Unión Soviética, Rusia fue el primer país de todo el mundo a legalizar el aborto en el año 1920. Las violaciones sexuales en ese paraíso comunista no se reducen, se disparan. La violencia intrafamiliar, el acoso sexual, el trabajo de la prostitución también. Que de hecho ninguna mujer durante la Unión Soviética, recordemos que se forma luego de la Revolución Rusa de 1917 y termina en el 1991. En ese lapso ninguna mujer llega a ocupar ningún cargo político alto durante la Unión Soviética. En ese paraíso comunista. Ahora, ya en la tercera ola del feminismo, en la segunda ola del feminismo también, con referentes del feminismo, vemos la relación estrecha que tienen con esta corriente, Simone de Beauvoir, Kate Millett, Shulamit Falston, Monique Wittig, eran todas de izquierda, eran todas comunistas, marxistas. De hecho, el amante de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, también era de izquierda. Por eso ya vemos como el feminismo cambia con la unión con los marxistas, cambia totalmente. Por eso hablamos hoy día de feminismo radical. Ahora, ya para dar la idea del progresismo, especialmente se habla de la lucha contra el progresismo social, progresismo cultural, cuando estos movimientos feministas pro aborto se relacionan con el marxismo. ¿Por qué razón? Porque incluso los marxistas originarios no defendían el aborto, no defendían el movimiento feminista, odiaban a los homosexuales, Entonces, esta propia izquierda se reinventa con la unión, con el feminismo, con otros movimientos, con el colectivo LGBT. Entonces ahí comienza o nace lo que es el neomarxismo, posmarxismo o marxismo cultural. Entonces hoy en día la batalla que da la derecha contra el progresismo se refiere a esos elementos muy importantes. Y hoy en día, por ejemplo, vemos todo este karma. Por eso vemos personas de izquierda que van a marcha del colectivo LGBT con una camiseta de Che Guevara, con una camiseta de Fidel Castro, pero al final de cuentas ambos líderes odiaban a los homosexuales públicamente, los enviaban a campos de concentración, de trabajo forzoso en Guanaíbe, y en la entrada había un letrero que decía: el trabajo los hará hombres, porque la homosexualidad para ellos no iba de la mano con la revolución del proletariado, con esa revolución marxista. Y qué paradójico que ese campo de concentración, de trabajo forzoso que fue implantado en Cuba, tiene como patrón no solo el trabajo de los campos de concentración elaborados y diseñados por Hitler, sino también los elaborados y diseñados por Lenin y perfeccionados por Stalin durante la Unión Soviética. Mira qué paradójico todo esto. Y también vemos cómo el Che Guevara odiaba a los negros. Básicamente decía que el negro no avanzaba porque vivía del mal olor, a diferencia del blanco europeo, así lo decía, odiaba a los negros. Y que de igual forma vemos como otros comunistas, marxistas, ni siquiera le dan apoyo a los negros. Hablo del Partido Comunista Sudafricano. Nelson Mandela lo ha dicho muchas veces en sus ideales, en sus libros, donde establece que muchos de los negros no fueron aceptados en las líneas del Partido Comunista Sudafricano, porque esos comunistas sudafricanos odiaban a los negros por igual, defendían la esclavitud que ocurría en el continente africano. Por hoy en día vemos cómo esta izquierda cambia su discurso.